Buenas tardes, con el gusto de saludarles. El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. El objetivo es una estrategia general legislativa basura cero, así, estrategia legislativa de basura cero, que empieza con una reforma al artículo 115 de la Constitución en materia de residuos, con la intención de estimular de señalar en la Constitución los principios de reutilización y reciclaje. Voy a empezar a darle lectura. La generación de residuos y la mala gestión de los mismos es el mayor reto ambiental que enfrenta México, ya que originan una serie de problemas que afectan al bienestar, a la salud humana y sobre todo al medio ambiente. Las afectaciones al ecosistema son tales que la tendencia global es la de migrar a modelos de economía circular, consistentes en fomentar el uso eficiente de los recursos y las energías, es decir, la obtención de materias primas, la producción de productos, su consumo, su separación y su reciclaje, sin límite, a diferencia del modelo de economía lineal que posterior al consumo concluye en basura. Todo ello traduciéndose en una mejor calidad de vida y además logrando planes generales de desarrollo que disminuyan los costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad, reduzcan la pobreza y generen basura cero durante la cadena productiva. En la actualidad se generan diariamente alrededor de 103,000 toneladas de residuos en el país, que en su mayoría no cuentan con un tratamiento adecuado, lo cual incide de manera directa en la transmisión de enfermedades parasitarias e infecciosas, además del daño provocado por el calentamiento global a través de los gases de efecto invernadero, así como la contaminación de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos y también la afectación del recurso paisajístico. En este sentido, se debe considerar que debido al crecimiento de infraestructura adecuada para la separación, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final segura de residuos sólidos, los rellenos sanitarios municipales cubren solo el 13% del problema, mientras que el 87% restante es ocasionado por tiraderos de basura a cielo abierto, en los cuales es difícil que la basura se degrade por el excesivo almacenaje, que en bolsas de plástico mismas que tardan aproximadamente 400 años en ser asimiladas por la naturaleza. Hasta hace solo 30 años, la producción de desechos sólidos por habitante en América Latina y el Caribe era de 0.2 a 0.5 kilogramos diarios. Hoy en México se puede alcanzar hasta 1.2 kilogramos con un promedio regional de 0.92, reveló un reciente estudio del Banco Mundial. También aquí quiero añadir que si en el mundo se siguieran los niveles de consumo que se tiene por parte de la clase media de Estados Unidos, se requeriría 4 planetas Tierra para lograr las materias primas para la producción y el consumo de estos bienes. Y lo peor es que todo esto se iría a la basura. Por eso es importante esta propuesta, que busca el problema de los residuos no se limita a encontrar un nuevo tiradero, sino a la inexistencia de esquemas que incentiven el manejo adecuado y la responsabilidad sobre los desechos ante la creciente tendencia de generación de los mismos. El investigador Gerardo Bernache Pérez ha demostrado el potencial que la reducción de casi toda la basura doméstica producida si se implementaran prácticas simples para el manejo sostenible de residuos. Sin embargo, muchos investigadores han encontrado que la participación en el reciclaje depende en gran medida de la ayuda estructural e institucional, como del suministro de herramientas para la separación de residuos, tanto en el espacio público como en el espacio privado. De acuerdo con el INEGI, los residuos sólidos urbanos generados en el país se distribuyen de la siguiente manera: 31% son residuos alimenticios, 14.2% papel y cartón, 9.8% desechos de jardinería,
6.6% vidrio, 5.8% plástico y 32% no especificados. De esta manera, la característica de este tipo de residuos permiten aprovecharlos y darles otro uso antes de desecharlos definitivamente, por lo cual los esfuerzos deben concentrarse en fomentar acciones que permitan generar una economía circular. Con ello se podría posibilitar la desaparición de los rellenos sanitarios y se evitaría saturar otro tipo de vertederos u otros sitios de disposición final, disminuyendo así el uso de nuevas materias primas, entre otros muchos más beneficios. Actualmente, del total de la basura obtenida, solo se separa diariamente el 11% de los desechos recolectados, siendo que 46 de cada 100 hogares separan la basura. Es decir, hay una inconsistencia entre lo poco que se recicla con lo mucho que la gente separa. Así, 5 entidades destacan en esta materia de reciclado: Querétaro con un 57%, Jalisco con 40%, Querétaro con 57%, Nuevo León con 30%, Ciudad de México con 18%, Estado de México con 15%, todo gracias a los centros de acopio operados por los municipios o alcaldías. Pero en contraposición, entidades como Tabasco, el 12%, Yucatán, el 6%, o Chiapas, el 0% de reciclaje. La responsabilidad compartida anteriormente expuesta es definida en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual establece que la reducción, la reutilización, el reciclaje y la disposición final de los residuos es tarea de todos los sectores involucrados en la cadena de consumo y generación: fabricantes, distribuidores, consumidores finales y gobierno. Sin embargo, el de mayor desafío para lograr un avance significativo y trascendente es la de mejorar la recolección y la disposición de los residuos dentro del marco de las competencias municipales que establece la propia Constitución de la República. Por lo tanto, el establecimiento de los lineamientos nacionales, como los programas nacionales de residuos o la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos y su reglamento, deben permear en los marcos legales estatales y municipales para poder articular un eje de acción nacional. De ahí esta propuesta de reforma constitucional. En este tenor, el éxito de las leyes y los programas radicará en la capacidad subnacionales, es decir, estatales y municipales, para poner en marcha los instrumentos de política pública de carácter general, así como en los recursos asignados a la infraestructura para la realización de una gestión integral de los residuos, siendo importante señalar que las acciones de reutilización son de especial relevancia, toda vez que la reducción es más bien voluntaria y solo se puede promover o fomentar. El reciclaje es necesario, pero también requiere el uso de energía para realizar los procesos de transformación, mientras que en cambio la primera puede ser una obligación que involucre a toda la cadena productiva. Así, la reutilización debe fomentarse desde la fuente, haciendo hincapié en el retorno de materiales, envases, embalajes, empaques u otros. Además, los distribuidores deben llevar a cabo acciones de separación y reutilización, incluyendo la facilitación de un sistema de recolección y retorno. Asimismo, los consumidores finales deben de retornar los materiales. Finalmente, el gobierno debe procurar mediante acciones que esto suceda. Por lo anterior expuesto, vamos a someter a la consideración de esta Cámara de Diputados un decreto que modifica el inciso C de la fracción 3 del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: único, se modifica el inciso C de la fracción 3 del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 115, numeral 3. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Y en el inciso C dice: limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos. Y el añadido constitucional diría: bajo los principios de reducción, reutilización y reciclado.
Esta es la propuesta que vamos a hoy mismo, aquí les voy a firmar, con la intención de presentar a esta Cámara de Diputados y que permita de esta manera poder iniciar esta estrategia que le llamamos Estrategia Legislativa Basura Cero, que estará también acompañada de modificaciones a la Ley de Residuos, a la Ley de Desarrollo Urbano y otras legislaciones con la intención de facilitar los procesos de reciclaje de los residuos en este país. Estoy firmando entonces en este momento esta iniciativa y vamos a hacer votos para que pueda ser destinada a la Comisión de Medio Ambiente y de esta suerte pueda ser muy pronto, junto con la de puntos constitucionales, muy pronto aprobada. Por su atención, les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. No, Margarita. Sí. No podía faltar. No, preguntarte en este tema, a veces, bueno, es mi opinión, a veces como que son muy ilusos los diputados. Proponen y proponen y no se dan cuenta de la realidad que hay en los municipios, en los estados. Lo hemos visto ahorita que están viniendo los presidentes municipales, no tienen ni para la luz ni para el agua los recursos. ¿Cómo le van a hacer para que se haga toda esta infraestructura? Porque que si es cara, no es cualquier cosa. Tú lo mencionabas, la ciudadanía separa los residuos. Llega el camión de la basura, los mezcla todos. Y otra vez como si no hubiera pasado nada, y por eso mucha gente se desalienta y dice, ay, ya no lo están haciendo para que lo revuelvan. Realmente es cuestión de dinero, cuestión de conciencia ciudadana, para que esto usted pueda tener un buen día. Pues si no tienen los recursos, ¿cómo un municipio se va a hacer cargo de la basura cuando no tiene nada de infraestructura? Te digo que aquí lo hemos oído, agua, luz, es lo que se lleva el presupuesto, muchos están endeudados. ¿A qué hora van a poner en práctica esto que tú estás proponiendo? Sí, gracias. Y si me permites, fuera de este tema, pues, ¿qué dices sobre esta violencia que se ha visto ahora que se están haciendo las asambleas, ¿no?, para elegir al próximo presidente de su partido? Pareciera que se está aplicando ese dicho que la mona se vista de celda, pues uno se queda, siguen igual de violentos, siguen igual con sus tribales que no permiten pues que haya un cambio realmente, como dice Morena, que ya es otro. Bueno, la primera cuestionamiento sobre los ilusos pueden ser los diputados al proponer, pues comentarte que tengo de ser el director de gestión ambiental de la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía de Cuauhtémoc, y justo yo me hacía cargo del manejo de residuos. Ahí cuando entramos, éramos el 14º lugar de las 16 alcaldías y logramos aumentarlo hasta el 4º lugar en términos de reciclado. Y efectivamente ahí me di cuenta del problema del que hoy estamos planteando la cuestión de esta reforma constitucional, y todo radica en la parte municipal y cómo desde ahí se tiene que incidir. Y la verdad es que cuando planteamos que sea a partir no de una cuestión de buena fe o de buena voluntad, sino a partir del desarrollo económico con una visión de economía circular, estamos planteando las grandes posibilidades que tiene el que se recicle los materiales y que no se convierta en basura. Es decir, no estamos hablando solamente del tema ambiental, porque la economía lineal lo que va generando a lo largo del proceso es basura que va a convertir este planeta totalmente insostenible. Lo que estamos planteando es que se circule. La clave del SEMA es lograr la separación en hogares y en el exterior, porque la propia reciclado que va a generar economías, que lo que antes era un gasto, pues vamos a tener ganancias. El problema es que tenemos una dinámica y una inercia difícil de vencer en lo municipal para poder entender este proceso, que en vez de que destines, creo que estás destinando tan solo en la Ciudad de México 2,000 millones de pesos
para recolectar la basura, teniendo una gran oportunidad de esa basura convertirla más bien en residuos sólidos, reciclarlos y generar una nueva economía a partir de no tirar la basura, y con esto mismo ayudar al medio ambiente y todos los efectos positivos que se tienen. Entonces, lo que le estamos apostando no es una inversión municipal, sino un proceso de una dinámica que a partir de la propia del cambio estructural de los municipios puedan contribuir a desarrollar estas empresas nuevas, de esta nueva economía circular que hoy se está planteando. El primer paso es esta reforma constitucional, porque a pesar de ser algo las 3 R's que hoy ya se reconocen en el mundo, que tenemos los separadores en todos lados de basura, nuestra Constitución no tiene ningún respaldo de esto. No hay un solo tema que diga en la Constitución reciclar, que llama reciclar. Entonces, por eso empezamos por ahí, pero tenemos que hacer modificaciones también a la ley de residuos, donde podamos, por ejemplo, las bolsas de plástico, convertirlas ya en bolsas educadoras que permitan ya de una vez prever que esos van a ser los contenedores nuevos para los diferentes tipos de residuos que se irán separando desde el hogar. Sí, es una estrategia completa, sí lo comento, pero vamos a empezar por la reforma constitucional. Es muy importante que se desarrolle, por ejemplo, las metas de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum establece que para el 2024 solo el 20% de los residuos va a ser basura, se va a poder reciclar el 80%. Estamos hablando de uno de los lugares de mayor basura que se genera. Actualmente solamente es el 18% lo que está el conjunto de la ciudad haciéndolo. Es un gran reto, pero es muy fácil de desarrollar, muy fácil de desarrollar. Lo que tienes que hacer es romper las inercias desde el hogar. El dato que estoy dando de que el 48% está separado es altísimo, y no es mío, es del INEGI. Aquí lo que hace falta es que cuadren bien las cosas para procesar, y lo vamos a lograr a partir del beneficio económico que el de reciclar la basura trae. Sobre el otro tema de la violencia, te quiero leer un asunto. Evidentemente se han desarrollado exitosamente 92 de 122 asambleas. 14, un programa de 16 estados, 14 fueron suspendidas por diferencias internas o falta de quórum, y 7 por agresores ajenos. Es decir, de 122, 7 hubo agresiones. Evidentemente tenemos que pedir una investigación a fondo, quiénes son los responsables de esas 7 asambleas, esos agresores, sobre todo los que dispararon en Guadalajara. Es increíble, ¿no? No quiero culpar a nadie, allí no es un gobierno de Morena, es de otra fuerza política, tanto a nivel estatal como municipal, pero creo que ya se tendría que tener con claridad quiénes fueron los responsables, ¿no? Porque además hay 4 personas lesionadas. Para nada esto define qué es lo que significa Morena. Las otras asambleas se desarrollaron adecuadamente, y la tendencia es que así sea, y que nombremos a la dirección, a los 3,000 consejeros congresistas nacionales antes de que termine el mes de octubre, y de esta manera poder pasar al siguiente periodo. Evidentemente quisieran que Morena cayera en los mismos vicios, pero no, eso no es aquí, ¿no? Sí, pero no podemos asumir la responsabilidad de agresores que no eran parte de las asambleas. Hay que plantear que se haga una investigación, y sobre todo estamos hablando de estados que no gobernamos, Margarita, en ninguno de ellos. Entonces es muy fácil para entidades ajenas a Morena bloquearnos y boicotearnos, como para dar esta imagen que tú ya tienes a bien platicarnos, que evidentemente no es de Morena. Te puedo decir afirmativamente. ¿Pero quiénes estarían interesados en dañar su imagen? Pues no son gobiernos de Morena. En todos los lugares, en la mayoría de ellos, no son gobiernos de Morena, ¿no? En los 7 reuniones donde hubo violencia, no son gobiernos de Morena. Entonces es muy fácil
nos ven como opositores, es muy fácil enviar a gente. Lo que sí no tiene, perdón, que lo diga, no tiene madre, es quién hizo ese daño con uso de armas de fuego, ¿verdad? Eso sí, el propio gobernador de Jalisco, el alcalde de Guadalajara, deberían estar planteando ya que hay una investigación, porque es un delito que se persigue por oficio y que no hemos visto una reacción del gobernador de Jalisco, que es de otro partido político. Yo no quiero echarle la culpa a él, pero sí hay una gran responsabilidad que esto haya sucedido y quede impune y que nadie no diga nada, cuando es gravísimo. O sea, no solo por las personas heridas, sino también por la circunstancia política que esto implicaría si se descubre quién es un crimen lo que hay ahí detrás, y no hemos escuchado una sola opinión del gobernador para hacerse responsable de la investigación. Hola, diputada Rosalena Soto del Heraldo. Preguntarle de estos dos temas igual. El primero, en relación a ¿se necesitarían arcos de seguridad, algún tipo de medida de seguridad para implementar, puede ser cámaras, para que personas ajenas a Morena entren a estas asambleas y causen este tipo de daños? Eso es el primero. A mí me gustaría tener como el reto de saber quiénes fueron los responsables, que la Comisión de Honestidad sí sancione a los que distinga con mayor rapidez para que no se repliquen en las otras, si hubiera algunos casos, ¿verdad?, que se sucedieron. Se habla, por ejemplo, de que en una de estas 7 alguien por ahí afilió fuera totalmente del padrón oficial a personas y las llevó y quiso reventar la asamblea, ¿verdad? Sí es muy importante que donde se tengan pruebas de personas que pudieran tener como un interés al interior de Morena se expresen ya con claridad, y donde hubo delitos como estos atentados a la vida que se hicieron en Guadalajara, pues sí se requiere que también las instancias de Morena pidan a los gobiernos municipales que se hagan. No se requieren nada de arcos ni de protección, más bien solo que se aplique la ley. Solo que se aplique la ley para poder detectar quién es el que tiene interés de generar esta imagen de enturbecer el proceso de Morena. Y en el caso de la reforma que está planteando, esta reforma constitucional daría pie a esto que se está discutiendo en el Senado y el pleito que hay entre pepenadores y empresas particulares por quién se queda con los residuos. Sería evitar estas disputas, incluso hasta políticas que se están viendo, ¿no? Porque estamos ante un negocio, al final de cuentas, que no se está aprovechando. Sería quedarse el Estado con estos medios, así como lo está haciendo, pero de manera más clara. Por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México está prohibido la privatización de los servicios de basura, pero sí es muy importante que una vez recolectado entren empresas al proceso de reciclado. Buena parte de estas empresas se pueden generar con los pepenadores. Yo no veo ningún problema. El asunto es que cuando se ve el negocio que hay detrás y excluyes a la gente, pues es donde pierdes. Aquí lo que tendríamos que hacer es procesos de inclusión. Es como con la marihuana. O sea, ves a un Fox encantado que se libere la marihuana, pero porque él ve el signo de peso, le vale el asunto de salud, ¿no? Y la propuesta que presenta la magistrada Sánchez Cordero habla ya de empresas hechas con los campesinos, con los productores. Lo mismo acá, el tema del reciclado tiene que incluir a los pepenadores, de capacitación, la asociación en las empresas. Ya se hizo aquí con el sistema de Metrobús. O sea, el Metrobús es una empresa que se constituyó con apoyo del Estado, pero realmente son los socios, eran los choferes y concesionarios del transporte público. Lo mismo tenemos que hacer aquí, ser totalmente incluyentes y darle a quien ha estado dedicado de toda su vida, que son los pepenadores, la posibilidad de hacerse de estas empresas recicladoras. ¿Y el impacto presupuestal? Es que es un impacto cero porque todo es ganancia. O sea, el tema está en la separación, pero si tú ya haces el proceso, estás recibiendo un insumo a reciclar que te va a dar dinero.
¿no? Ahí lo que estaríamos planteando es que una de las propuestas, la idea es que esta sea una reforma constitucional que vaya acompañada de reformas legales. Un tema que estamos estudiando es un impuesto al reciclado, a la separación, perdón, un impuesto a la separación. Si bien recoger la basura, recolectar la basura o los residuos es labor del municipio, si los municipios queremos plantear un impuesto que puedan tomar si los particulares, sean domicilios, empresas, no entregan sus residuos separados y que se pueda cobrar ese impuesto para que sí haya un gasto, no en la recolección, sino en la separación. Si no te entregan separados, a la persona le pueda ya sea establecer a través de impuesto o multa un costo por separar. Estas son como parte de las propuestas. Otra propuesta que estamos planteando es la de estas bolsas de un solo uso, sean unas bolsas educadoras donde ya puedan tener los colores desde que tú compras tu producto que van a servir para contenedores de los residuos y que puedan haber señalamientos, sobre todo, por ejemplo, los residuos sanitarios, todo lo que son toallas sanitarias, pañales, papel de baño, todos estos residuos sanitarios, esos no son reciclables. Eso se requiere en un tipo de contenedor que permita irse un dispositivo final. Las medicinas, tampoco todo lo que son residuos, son como los residuos peligrosos. Las heces de los perros, no hay un protocolo. Lo más que había era el que que la levantaras con la bolsa, pero lo echan con la bolsa de plástico y ya sea que lo mandes al drenaje o lo mandes al desecho sanitario, es una bomba porque se va descomponiendo al interior, ¿verdad? Y cuando se rompa, pues es una serie de gases terribles y cada vez no hay claridad en eso. Entonces estamos planteando una reforma a la ley de residuos donde se obliga a las partes a generar los contenedores. Por ejemplo, que todas las bolsas donde se vendan productos orgánicos sean sean biodegradables, para que permita de que no solo por el color, sino tú tal cual tienes aquí, tú tienes tus desechos orgánicos, tal cual se va a la bolsa y sabes que todo se va a degradar. Igual en el caso de las heces caninas, que vengan dentro de los paquetes de la bolsa, las heces caninas, estos bolsas, estos contenedores que permitan que ya lleve todo el proceso. Son una serie de reformas, estas no vienen aquí. Esas ya serían leyes secundarias, leyes ¿no? secundarias. Pero la principal sería la constitucional para que ya después de su aprobación se puedan ir armando todos, pero sí es un concepto general para que pueda procesarse en corto plazo. Solo que tenemos que empezar con la Constitución porque los responsables de los desechos son los municipios. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, pero ya había aquí en